Buenos días, soy el doctor Juan Carlos Hernández Ascensión. El día de hoy analizaremos uno de los temas más importantes para poder entender la fisiopatología de la hipertensión arterial. Esto es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Nuestro cuerpo se basa siempre en el equilibrio. Entonces, la presión arterial va a estar regida tanto por la volemia o la cantidad de líquido que tenemos en la sangre o en los vasos sanguíneos y la tensión arterial que ésta maneja. Ahora bien, ¿cómo se regula esto? Una de las tantas formas que nosotros o nuestro cuerpo puede regir y controlar la presión arterial es el renina-angiotensina, es el eje renina-angiotensina-aldosterona, el cual va a estar regida por tres órganos principalmente, lo que es el riñón, hígado y pulmón. ¿Qué es lo que pasa en una hipotensión o una hipovolemia? Hipotensión entendamos como baja de la presión arterial e hipovolemia como disminución de la cantidad de líquido. En nuestro riñón tenemos su célula funcional, que es la nefrona, y esta nefrona va a estar dividida principalmente en el glomérulo, que va a tener una arteria aferente y una eferente. Estas son las indicadas o las encargadas de determinar la cantidad de tensión arterial y la hipovolemia. Si nosotros tenemos una disminución en la cantidad de líquido en nuestro cuerpo, las células yuxtaglomerulares del glomérulo la detectarán y el primer paso de esto sería la producción de renina. Esta renina va a tener que pasar ciertos movimientos de maduración para poder llevar a hacer su función, que es la de poder aumentar la presión arterial. El primer paso es que la renina llegará al hígado. En el hígado se unirá con el angiotensinógeno para transformarla en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 aún no es lo suficientemente madura para producir una vasoconstricción y aumento de la presión, por lo cual tendrá que viajar a los pulmones, donde se unirá a la enzima convertidora de angiotensina para transformarse en angiotensina tipo 2. La importancia de la angiotensina tipo 2 serán las funciones que realizará en los distintos órganos de nuestro cuerpo. En el sistema nervioso arterial aumentará el tono simpático. Esto hará que la presión arterial empiece a subir, ya que los niveles o los receptores simpáticos harán que exista una vasoconstricción y por lo mismo un aumento de la presión. Los vasos sanguíneos, el tono del vaso sanguíneo aumenta y aumenta la presión arterial. Ahora bien, aquí viene una parte muy importante de esto. A nivel de la hipófisis se estimulará a la hormona antidiurética, esto con la función de retener agua y sodio. Yo retengo agua y al retener sodio hago que mi presión arterial o la cantidad de volemia en los vasos sanguíneos aumente, obteniendo un aumento de la presión arterial. Y a nivel de la glándula suprarrenal producirá la producción de aldosterona, que de igual forma va a tener una función de retención de agua y sodio para aumentar la tensión arterial. Esta misma, tanto la aldosterona como la angiotensina tipo 2, trabajará y actuará también en el túbulo contorneado distal de la nefrona para aumentar la retención de agua y sodio y aumentando la tensión arterial. Entonces, como les explicaba al inicio o les comenté, nosotros vivimos del equilibrio. Una vez que las células yuxtaglomerulares detecten que la presión aumentó y el agua aumentó, eliminará o disminuirá la producción de renina, manteniendo un control de la presión arterial. Ahora bien, en algunas personas este sistema renina-angiotensina se encuentra alterado, por lo cual las presiones arteriales, aunque se encuentren en niveles normales, se continúa mandando el reflejo para aumentar la presión arterial. La importancia de conocer esto es saber dónde actuarán los fármacos más comunes que nosotros contamos. El mayor o el principal medicamento que se conoce popularmente para la presión arterial es el captopril.
¿Qué es el captopril? Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, yo a mi paciente que maneja una presión de 150/90, le administro una dosis de 25 miligramos de captopril al interior del cuerpo, va a inhibir esta parte del sistema renina-angiotensina, llevando que la angiotensina 1 se mantenga en esa zona y no se transforme en angiotensina tipo 2, inhibiendo todo este proceso. ¿Ok? En ocasiones tenemos a los inhibidores de la angiotensina 2, principalmente conocido el losartán. Este lo que hará es que el receptor de angiotensina tipo 2 de aquí, aquí, aquí y aquí, el medicamento losartán se va a unir a este receptor, haciendo que la angiotensina no se pueda unir a ninguno de estos y por lo tanto se inhibe esto. Se inhibe esto y se inhibe esto. Antes de yo iniciar cualquiera de esto, la principal medida que la mayoría de las guías recomienda es iniciar con un diurético, como una tiacida, como lo es el caso de la hidroclorotiacida, que su función principal va a ser inhibir la reabsorción de sodio. Nosotros al inhibir la reabsorción de sodio y ayudar a su excreción, vamos a hacer que la retención de agua y sodio no se presente y la presión arterial empiece a bajar. Aquí nosotros podemos distinguir que tanto distintos medicamentos pueden inhibir cierta fase de este eje. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un paciente al que he manejado solamente con un tipo de antihipertensivo y no he encontrado una mejoría, las guías refieren que la mejor opción es mezclar un medicamento inhibidor con un diurético. ¿Esto cuál es la función? Para en el momento que nosotros iniciamos tratamiento en paciente hipertenso ya lleva mucho tiempo con este eje alterado y lo principal que está presentando es la retención de agua y sodio. El captopril y losartán lo único que haría es inhibir que se llegue a esto, pero todo ese tiempo en el que no tuvo tratamiento ya se estuvo reteniendo sodio y agua. Lo que haría el diurético, llámese hidroclorotiacida o clortalidona, va a ser inhibir la retención de agua y sodio, eliminándolo a través de la orina. Mientras que cualquiera de estos dos va a inhibir que no se siga reteniendo. Algo muy importante que nos ha tocado ver muchas veces es esto. Es la combinación de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina como captopril con un inhibidor ARA2. En este caso no tiene ningún sentido mezclarlos, porque si yo estoy dando un captopril, estoy inhibiendo desde este paso. Y si yo meto un ARA2, por fisiología y por mecanismo de acción del medicamento, no está llegando a hacer esto. Entonces, si yo deseo combinar medicamentos antihipertensivos, la mejor opción es un antihipertensivo con un diurético, para así poder disminuir. Otra cuestión importante que no tiene que ver propiamente con el tratamiento de la hipertensión es el uso de esteroides en un paciente hipertenso. La de ley que todos utilizan dexametasona. La dexametasona en un paciente hipertenso a quien se le aplique, no sé, por un dolor de garganta, que es lo más común que se realiza, va a funcionar a nivel de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, la dexametasona, va a estimular la producción de aldosterona. Y como ya lo vimos, la aldosterona va a hacer que se retenga agua y sodio. Entonces, si yo estoy dando medicamentos para no producir esto,
pero ingreso un medicamento que produce que sí se retenga, nos va a llevar al fracaso del tratamiento, principalmente al cabo. ¿Okay? Entonces es importante saber qué medicamentos están indicados y no están indicados en los pacientes hipertensos para no alterar su tratamiento de base. ¿Okay? Cualquier duda, cualquier sugerencia que ustedes tengan, saben que soy el doctor Juan Carlos Hernández Ascensión, soy médico cirujano. Nos encontramos aquí en los consultorios Bolaños, en la calle Reforma número 333 de Huamantla, Tlaxcala, para que puedan acudir a la valoración de sus tensiones arteriales, ajustes de tratamiento o resolver cualquiera de sus dudas. ¿Sí? Muchas gracias.